O también podemos ver tantas cosas que se han dado en la historia de la humanidad, y una cosa muy reciente es el tema del aborto. Cuando nos vean para atrás, durante algunos siglos, un poco más adelante, van a decir, pero ¿qué les pasaba eso en el siglo XX? ¿Usted sabe cuántos abortos hay solo en Estados Unidos? Más o menos son como 1.3 millones al año. Más o menos son 2 cada minuto. O sea, en este rato de programa de televisión ya han muerto más o menos unos 20 niños abortados. Y luego dicen que eso es algo como normal. Algunos acusan a la Iglesia Católica de meter la religión en la política. Y sabemos que un feto humano, tenemos acá unas imágenes que estamos viendo, un feto de 16 semanas, un feto de 12 semanas, y esto no es de fe, de recta razón. Más bien ellos caen en lo que se llama una especie de intolerancia irracional, cuando no usan la recta razón para entender lo que es la vida humana. Por eso, en el número 4 del documento, la Santa Sede dice que la compleja red de problemáticas actuales es incomparable con siglos pasados. O sea, en otros siglos no ha habido quizás tanto desorden como está pasando ahora, y lo más grave es que esto está potenciado, lo veíamos en el primer programa, por organismos internacionales como Naciones Unidas, que algunas agencias de Naciones Unidas van favoreciendo el aborto y la educación en antivalores, en cosas que no son correctas. Ya lo vimos en la primera parte de este tema. Y también porque la misma globalización va como generando una difusión de estas ideas erróneas. La ciencia efectivamente ha alcanzado grandes avances, logros, pero se deben respetar los principios éticos. No todo lo que se puede hacer se debe hacer. De hecho, alguien puede robarnos en la casa, pero no debe hacerlo. Alguien puede, digamos, ser corrupto en el gobierno, en una empresa, pero no debe serlo. No todo lo que se puede hacer se debe hacer. Y como estamos diciendo, si se aprueban leyes en esta línea, van a ir contra un principio importante, que es la intangibilidad de la vida humana. La vida humana es un valor altísimo, es lo de más valor a nivel natural acá en esta tierra. Ya veíamos esos casos como el aborto y la eutanasia, que van contra ese principio del valor de la vida humana. Todo esto decimos que no es un principio confesional, católico, sino ley natural. O sea, esto no es de fe, absolutamente, necesariamente, sino que es un valor que está radicado en la ley natural. O sea, una persona, por ser persona, debe ser respetada. Ya sea que tenga un segundo, un día, o 10 años, o 100 años de vida, esa persona, por ser persona, por ser humano, debe ser respetado. Son principios no religiosos, no de religión, sino basados en la ley natural. También el número 4 del documento habla de la importancia de cuidar la familia. La familia es el santuario de la vida humana. ¿Quién no añora una familia normal, donde hay un amor entre padre y madre e hijos? Como en toda familia siempre hay dificultades, pero la familia es el santuario, es el medio óptimo para que ahí crezca y se eduque la vida humana. Por eso debe tutelarse la familia, que esté fundada en el matrimonio monogámico entre personas del sexo opuesto. Igual que antes decimos, esto no es de fe, es de recta razón, y por eso se debe defender al matrimonio, a la familia, contra las leyes modernas sobre el divorcio, por ejemplo. El otro día contaba en un país europeo que han querido aprobar leyes que facilitan el divorcio de manera rápida y sin mayor dificultad. Venían casos de hijos de divorciados, como decían, pero ¿qué están haciendo? El divorcio, y hay estudios, es grave, daña a la persona, sobre todo a los hijos, que se les rompe el mundo en el que vivían. Decía alguien, 2 esposos pueden separarse, pero 2 padres nunca. Siempre serán para el hijo mi papá o mi mamá. Entonces hay que proteger a la familia para que se eduque a los que se casan y luchen por vivir esa fidelidad matrimonial, esa insolubilidad que da felicidad y da armonía al matrimonio, a los hijos. Decimos también, por ejemplo, que todo el tema de la educación, que los gobiernos no impongan modelos de conducta. Digamos que en temas de matemáticas, física o cuestiones más así como científicas, pero en ámbitos de comportamiento no se pueden imponer modelos culturales erróneos, como ya pasa en algunos países. Los padres deben tener el derecho de elegir para sus hijos una escuela adecuada, una escuela que eduque a los hijos según los criterios y valores que ellos tienen. Bien, ahora pasamos
a otra parte de este documento, que son algunos principios de la doctrina católica sobre el laicismo y el pluralismo. Son como dos elementos muy interesantes. Por una parte, laicismo es una desviación de lo que se llama laicidad, el laico. Una persona en la Iglesia Católica, por ejemplo, es laico aquel que ha recibido el bautismo y no ha recibido, por ejemplo, además el sacramento del orden, que lo tienen los sacerdotes. Pero ya sería alguien laicista el que no admite ni siquiera a Dios o la moral en la configuración de la sociedad. Por eso se debe como distinguir entre laicidad, que es correcto, y el laicismo. Y luego decimos que esos sistemas laicistas que desprecian la ética o la moral, que en el fondo ética y moral es como lo mismo. Ética hace más referencia a una palabra de origen griego, que hace más referencia a usar con la razón el comportamiento humano, y la moral enriquece, además de la razón, también con la luz que la fe da. Pero decimos que la ética no es un valor confesional, está radicado en la misma naturaleza del ser humano, en la ley moral natural. Y aunque la Iglesia Católica custodia esos valores, no por eso son valores religiosos o confesionales. Lo hace por un servicio a la sociedad, para que la sociedad misma pueda existir. De hecho, la Iglesia Católica es nuestra madre, para los que creemos en ella. Una madre guapa, hermosa, que nos orienta. Y por eso debemos seguir lo que ella nos dice. Pero sabemos que no todo lo que dice es de fe. Algunas cosas sí. La Eucaristía, Santísima Trinidad, la asunción de la Virgen a los cielos. Pero luego muchas cosas son de recta razón que la Iglesia ha ido custodiando para que no se pierdan en las sociedades. Pasamos a lo siguiente, que es, digamos, ver cómo esa laicidad que decía antes hace referencia a la autonomía de la esfera política y civil de la esfera religiosa y eclesiástica. O sea, laicidad en el buen sentido es esa separación entre política y la esfera civil de la esfera religiosa y eclesiástica, pero nunca de la esfera moral. O sea, decimos, si alguien se autoproclama laico o dice, queremos un gobierno laico, un Estado laico, bueno, no puede ser un Estado que no tenga en cuenta la ética ni la moral. Entonces serían inmorales, serían antiéticos. ¿Y quién va a querer que lo gobiernen gentes que no tienen ética ni moral? Eso sería el infierno, digamos. Eso generaría, como decíamos antes, anarquía, dictaduras, que en el fondo en algunos países se está dando ya eso. Y decimos que este es un valor adquirido y reconocido por la Iglesia, pertenece al patrimonio de la civilización. O sea, el no sacar la ética y la moral de la esfera política, eso es propio de cada ser humano, comportarse siempre éticamente.